Vamos a recordar nuevamente qué significa cada una de las letras. Eh, Recordemos que la P a lo que se está refiriendo es al precio. Y esto es como una nomenclatura universal. También si recordamos las curvas de oferta y demanda, hay que recordar que en una ponen la Q y en la otra la P, que Q es la cantidad y P es el precio. Después tenemos que Z es el consumo que nosotros hacemos del bien ambiental y que Y es el ingreso que se destina al pago de ese bien ambiental. Y entonces, en esta primera decisión, en esta primera manera de hacer la pregunta, de estructurarla para las personas, tenemos entonces que la primera situación es, la decisión que se debe tomar es pasar de un precio que se está pagando por X, que X es el recurso o el servicio ambiental, bajo un consumo que hacemos con la condición, las calidades que tiene ese bien y pagamos cierta cantidad por él, o pasar a el precio que estamos pagando con un consumo que aquí está en uno porque estaría mejorado, lo cual significaría que de nuestro ingreso se le va a restar A, que yo les decía, vamos a suponer que A en este ejemplo son menos 200 pesos. ¿Cuál es la mejora que están haciendo? Recuerdan el ejemplo que les comentaba. La mejora es que nos van a instalar un filtro en nuestro casa que va a estar antes de que el agua llegue y se distribuya por todas las vertientes de nuestra casa y que entonces previamente ya nos va a llegar filtrada y nos va a llegar filtrada tanto la del baño como la que está en la cocina, como la que está en el jardín, qué sé yo, que en la toma de corriente van a poner un filtro. Entonces tenemos la decisión de pasar a ese precio que estamos pagando con el consumo que hacemos de que es cero de un agua que está en una mala cantidad, pero que la pagamos a, no sé, digamos, 200 pesos, o pasar a el precio que ahora va a tener ese bien y servicio con un consumo en el cual va a estar mejorado porque es uno, va a ser un agua filtrada, pero de nuestro ingreso le vamos a tener que restar menos 500. Entonces tenemos tres situaciones. Una en donde decimos no, otra en donde decimos sí a esa mejora ambiental con el costo que implica, y otra donde nos da lo mismo esa mejora que pueden estar haciendo. Y esas son las respuestas a las que se expone esta metodología al momento de realizar la encuesta a los usuarios, ¿no? Habrá personas que digan no, habrá personas que digan sí, y habrán personas que digan no sé, ¿no? Casi siempre están como estas opciones en los cuestionarios, si alguien ha tenido oportunidad de formar parte de una encuesta de satisfacción, pues aparece casi siempre sí, no, no lo sé, ¿no? Entonces aquí en sí, justamente lo que la toma de decisión que se hace con este sistema lógico de la metodología es que la F, recordemos que es la función de la, del bien en este sentido, pues también se puede traducir como la utilidad o bienestar que nos está proporcionando ese servicio. Entonces, el bienestar de estar en la primera condición es mayor que el bienestar de la segunda condición. En ese sentido, la conclusión es que A es demasiado dinero para los individuos y por eso la respuesta es no. En la segunda situación, ¿alguien levantó la mano adelante? No, profe, eso yo. Es que me dice mi compañera Veré que si le puede dar acceso, por favor. Sí, Gracias. gracias. Estudiantes, yo sí les voy a pedir paciencia, así como yo soy paciente en esperarlos hasta 10 minutos a que se conecten para iniciar la clase.
No esperen también y sean recíprocos, sean empáticos también con la situación, en donde si ustedes están llegando ya más de 10 minutos a la clase, entonces también esperen a que yo les ceda el ingreso a la aula, porque yo ya estoy comenzando la clase y para poderlos aceptar me implica a mí quitar la pantalla, regresarme a la pantalla de la plataforma y aceptarlos. Y eso a mí me corta la secuencia de la idea y la explicación. Entonces, por favor, sean pacientes si además están siendo conscientes que ustedes son los que ya están ingresando tarde. Les pido empatía ante esta situación, por favor. Me resulta un poco injusto que ustedes llegan tarde y además llegan demandando que ya les deje entrar cuando yo los espero hasta 10 minutos para iniciar mi clase. Sí, por favor, sean respetuosos y empáticos, ¿ok? ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda o alguna opinión distinta con esto? No, está bien por mí, gracias. Gracias. Entonces, en la situación 2, la decisión es decir sí, si aceptamos esta mejora, si aceptamos este cobro, porque en el lenguaje lógico de cómo se está estructurando la situación es que el individuo va a recibir o prefiere, decide que el bienestar de la situación 2 es mayor que el bienestar de la situación 1. Y ante eso, en donde dice, sí, estoy de acuerdo en que de mi ingreso designarle menos 500, pasar a este consumo donde voy a tener una mejor calidad y con este precio, sí lo quiero, entonces al momento que dice que sí, la lógica es que le está pareciendo bajo ese precio y por lo tanto dice que sí. Igual no necesariamente es que le parezca bajo, sino que vale la pena para él hacer ese costo con tal de obtener ese bienestar. Para los términos de esta metodología, pues se traduce como un costo bajo porque decide destinarlo o aceptar esta situación. Y la situación 3 es donde el bienestar de la condición primaria, en donde se pagaba este precio, con el consumo de un bien que no venía filtrado, destinándole tanto de nuestro ingreso, nos da lo mismo a pagar el precio del bien ambiental con un consumo mejorado, en donde nuestro ingreso se le va a reducir 500 pesos. Esta situación se traduce en que al individuo le está siendo indiferente. ¿Dudas hasta aquí o comentarios? Yo sí, profesora. Adelante. Bueno, sí sé que entré un poquito tarde a la clase, nada más quiero saber cómo se llama el tema del día de hoy para poder tener noción y pues si tengo alguna otra duda poder consultarlo por fuera. Ok, claro, pero es que este lo vimos desde la sesión pasada. Es el método de valoración contingente. Y de hecho, Ah, más ok, bien ahorita eso. ya lo estamos terminando. Al término de este es ver hoy el resto de las otras metodologías, que es el método de costo viaje y el método de costos evitados. Pero este estamos concluyendo el método de valoración contingente que empezamos la semana pasada. ¿Ok? Ok, sí, profesora, muchas gracias. ¿Te conectaste a la sesión pasada? No tuve oportunidad, estoy en una situación personal, pero bueno, ahora sí que nada más quería saber cómo se llamaba el tema para, como le decía, tener noción de él y pues ya si tengo alguna otra Lo duda, pues ya pregunto poderlo también para buscar. que, perdón, para que puedas revisar la grabación también. Ok, pero profesora, sí, como le digo, la semana pasada no me pude conectar, pero sí, sin problemas puedo revisar la grabación. Ok. Se encuentra en la carpeta del Drive. Sí, pero también ya les había pasado el link de o sea, está el Padlet del instituto, ya se los había pasado y si no, la liga está en el aula virtual. Pero también les había comentado que yo más bien tuve que crear un canal de YouTube para estar subiendo las grabaciones porque se está saturando mi Drive con las videograbaciones. Entonces también está en YouTube.
Dame oportunidad de concluir la clase y comparto el link de, de la lista de reproducción de esta materia, ¿ok? Ok, profesora, sin problema, muchas gracias. Ok. Entonces, aquí está otra parte en donde dentro de la encuesta lo que se está explorando es el máximo que se está dispuesto a pagar por generar una mejora ambiental. Y entonces, en ese sentido, el máximo va a estar designado con la letra M. Y la respuesta se puede obtener de la comparación entre A y M. Es decir, uno donde recuerden que las encuestas pues son herramientas metodológicas importantes. No es fácil realizar una encuesta. Hay pues también toda una metodología, una serie de procesos que se tienen que cumplir para nosotros poder llegar a las respuestas adecuadas que nos permitan ser utilizadas para llevar a cabo una valoración. Entonces, aquí lo que se hace es la misma situación, pero ahora vean cómo está poniéndose el consumo de Z1 en la misma proposición. Recordemos que aquí se ponía el consumo inicial que está designado por Z0 y en la siguiente situación o escenario se ponía Z1 menos el valor que se está proponiendo, el cual pues se tiene que restar de nuestro ingreso porque es el que vamos a destinar para tener un consumo mejorado que está designado por Z1. Vean aquí cómo se plantea la situación de que el máximo va a ser igual a la situación de el precio del bien ambiental en donde el consumo que tenemos inicial es distinto al consumo que se está proponiendo, Z1, Z0, el que tenemos, Z1, el que se propone, con un precio que se tiene que eliminar, restar, sustraer, un valor que se tiene que sustraer de nuestro ingreso, que es Y, o del ingreso. Entonces, los siguientes casos son, si el máximo valor del bienestar o del servicio que estamos tratando de valorar es igual a esta situación, pero es igual a la situación del precio del bien ambiental con un consumo inicial, donde el consumo va a estar mejorado, restándole cierta cantidad a nuestro ingreso, es menor a, que recordemos que A era la situación donde se quita de aquí el Z1, entonces se rechaza el cambio. Si el máximo es igual a que esta situación del valor del precio del bien en un consumo inicial con un cambio mejorado, restándole X cantidad a nuestro ingreso para ese bienestar es mayor que A, se acepta el cambio. Es decir, aquí se está aceptando incluso el máximo valor que se puede estar designando en la encuesta. Pero si el máximo valor nos resulta igual que la situación de A, que recordemos que A le estábamos viendo acá o que el precio que se estaba poniendo, entonces el individuo se está mostrando indiferente ante esa propuesta. Y esta es la manera en cómo con la simbología y la terminología adecuada de la economía es que de una manera lógica y empleando lenguaje matemático es como se lleva a cabo la estructuración de las preguntas que van a formar parte de las encuestas para poder llegar a valorar, perdón, el bienestar de interés. Entonces, ¿cuáles son los problemas que presenta el método de valoración contingente? Aquí, pues, vamos a tener varios tipos de sesgos. La primera es que justamente en las preguntas que hemos estructurado, se puede dar la respuesta de que a la persona que se está entrevistando
la respuesta que ella nos otorgue no refleje la verdadera valoración que le confiere al recurso analizado. ¿Esto por qué se puede dar? Pues porque tal vez agarramos a las personas para entrevistar y llevan prisa y simplemente nos responden por querer responder la encuesta, pero no se toman el tiempo de analizar la pregunta para darnos una respuesta genuina. Eh, Puede ser que no está entendiendo la pregunta, pero la persona no quiera quedar mal y aún así nos esté respondiendo, ¿no? Entonces, va a haber varios sesgos que ocurren en las encuestas y se trata justamente de estructurar las preguntas con esta secuencia lógica que les acabo de mostrar para que de alguna u otra manera no existe una respuesta que vaya a estar cegada por algunos motivos y de esta manera poder acercarnos a una respuesta genuina y verdadera para que nos permita conocer qué tanto se está dispuesto a pagar por un bienestar o por una compensación exigida. ¿Cuáles son los tipos de sesgo a los cuales nos podemos encontrar al momento de realizar la encuesta? Pues va a estar el sesgo originado en el punto de partida, el sesgo del medio o vehículo de pago, el sesgo del entrevistado o sesgo de complacencia, el sesgo de orden, el sesgo de la información, el sesgo de la hipótesis y el sesgo estratégico. Eh, Antes de continuar, me gustaría saber si tienen alguna duda con el término de sesgo. ¿Saben a qué hace referencia o desconocen qué significa? Sí, yo sí tengo una idea. ¿La puedes compartir, por favor? Es que justo la estaba como estructurando, pero no sé cómo compartirla con ustedes. Adelante, quien levantó la mano, por favor. Bueno, dice, se trata de que la respuesta esté, bueno, evitar que la respuesta esté sesgada por algún motivo que impida la verdadera expresión a pagar. O sea, a mí me da a entender que se trata de evitar que la respuesta esté influenciada o de igual manera pues esté como manipulada por esta disposición a pagar, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo que pagar más, pues que eso no sea un impedimento para yo gozar ahora sí que de una mejor condición ambiental, así tengo que pagar menos, ¿no? O sea, como que se trata de evitar que pues el dinero no sea como una limitante para, ahora sí que para obtener una valoración, bueno, sí, ahora sí que para obtener un mejor medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, es como la idea que yo tengo. Exactamente. Y en ese sentido, pues hay varios sesgos, ¿no? El término sesgo, pues, si lo pensamos un poquito como en una situación de, no sé, si vemos un árbol que está muy derecho y luego vemos un arbolito que está torcido, podríamos decir que el árbol que está torcido está sesgado, ¿no? eh, no está siguiendo una ruta, es algo que nos saca del objetivo, que la dirección del objetivo, el sesgo, no nos permite como llegar de manera recta con esa dirección, sino que algo que está sesgado hace que el camino a ese objetivo pues esté torcido, ¿no? Y que surjan cosas que nos cambian la dirección para cumplir ese objetivo. Entonces, están estos 7 sesgos. El sesgo originado en el punto de partida es un sesgo que es muy común. Aparece cuando la cantidad que se está sugiriendo en la encuesta, ya sea en esta encuesta de tipo formato subasta, va a condicionar la respuesta final, ¿no? O sea, la persona ofrece una respuesta cercana a ella para cortar el tiempo de la entrevista y esto se debe a que, por ejemplo, la persona considera que si se le sugiere eh, diferentes valores, aparentemente va a tener como la idea
de que al sugerir más opciones es porque hay mayor información al respecto. Entonces, cuando nosotros hacemos una encuesta de tipo subasta, en donde, por ejemplo, yo ahorita les pregunto, Berenice, ¿cuánto estarías dispuesta a pagar de un impuesto por la gasolina, para que mejoren la gasolina, porque la calidad del aire en la Ciudad de México ya está pésima? ¿Estarías dispuesta a pagar 25 pesos? Y tú me dices, sí, 25 pesos el litro. Y luego te digo, 26 pesos, me dices, sí. O sea, yo voy a ir subiendo, por eso se le dice encuesta de tipo subasta. Yo voy a ir subiendo hasta que tú digas que no. Entonces, aquí el sesgo originado en el punto de partida, aunque sea una encuesta de tipo subasta, en realidad es como estos precios que de repente vemos en los supermercados, ¿no? Que dice jitomate a 15 pesos así con letras muy grandes y con letras chiquitas, .99. O sea, en realidad pues ya prácticamente estamos pagando casi 16 pesos por ese producto, ¿no? Pero lo vemos como 15, entonces nos da como esta ilusión de que está costando 15 pesos, pero en realidad ya estamos dando un pago, pues prácticamente de 16 pesos. Entonces, en el de subasta, si nosotros hacemos las propuestas en unidades muy pequeñitas, pues tal vez estamos alejando ese sesgo de que la persona valore el costo de ese bien que estamos inspeccionando y más bien caiga en este jueguito de estar diciendo, ay, sí, 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 cuando en realidad tendría que ser poner como opciones en la subasta distintas, ¿no? ¿Estarías dispuesta a pagar 25 pesos? Puedes decir sí. Y luego te digo, ¿estarías dispuesta a pagar 30 pesos? Tal vez con esta percepción en donde de 5, de 25, ya se sube a 30, ya te parece mucho y dices que no. Pero si yo te estoy diciendo 27, 28, 29, igual a 29 si lo estarías dispuesta a pagar y ya me estoy acercando más a ese costo, ¿no? Que sería el de 30 más que a 25. Entonces, el sesgo originado en el punto de partida tiene que ver con la manera desde cómo se está estructurando la propuesta, en este caso, pues la pregunta. Luego tenemos el sesgo del medio, o también se le conoce como vehículo de pago, y este es un sesgo en el que las personas no son indiferentes entre los diferentes medios de pago y la propuesta o la oferta que hay en el cuestionario puede estar condicionando su valoración, porque esto va a cambiar la disposición a pagar por el mantenimiento de un determinado parque, por ejemplo, ¿no? Que no sea la misma cuando se solicita una contribución para un fondo de conservación, a que cuando se plantea cobrar de entrada el mismo, ¿no? Entonces, este es el clásico ejemplo de cuando vamos al supermercado, estamos pagando y nos dicen, ¿te interesaría redondear tu cobro para la fundación no sé qué? Y probablemente ahí nosotros decimos, bueno, sí, ya que son eh, 30 pesos que le cobren o que no me regresen esos centavos o esos pesos, que me regresen ya un valor pues justamente redondado, ¿no? Entonces, este sesgo del medio o vehículo de pago, pues está haciendo referencia a cómo de algo que se está haciendo, un pago que se está haciendo por otro producto, de ahí ya nos dicen, ay, te podemos regresar nada más tal cantidad, porque tal vez tienes interés en donarlo a tal asociación, a tal causa, qué sé yo, ¿no? Y nosotros podemos decir no, podemos decir sí. Yo creo que a veces estamos tan acostumbrados que nos dicen casi siempre el mismo discurso que tiene que ver con algo de educación, pero pocas veces he escuchado yo, más bien creo que nunca he escuchado que nos digan, ¿te interesaría donar o redondear esta cantidad para la restauración de un parque, para la limpieza de la contaminación de tal área, qué sé yo? Nunca he escuchado eso.
creo que yo tendría más facilidad a decir sí, quiero donarlo a esa causa, que de repente decir no, a eso no, porque también pues ya nos hemos enterado de esos fraudes que de repente se hacen con algunos tipos de organizaciones civiles, ¿no? Que técnicamente según estaban encausadas para algo, pero pues ese dinero nunca llega a esas personas y más bien se vuelve un fraude. Pero bueno, el sesgo del medio hace referencia como a esto, a qué tanto nos importaría ya que está ahí de por medio el dinero o la tarjeta de pago o la de débito con la que estamos pagando, que además se sustraiga un poquito de eso al respecto, ¿no? O, o sí, sobre todo como este tipo también de suscripciones que tenemos con ciertas plataformas o servicios de internet, que de repente también por ahí nos dicen, em, ¿te importaría que tu cobro mensual o anual fuera tanto, tanto, pero parte de esto se va a destinar a, ese es como el sesgo del medio, ¿no? Que a veces podemos decir, ay, bueno, ya que son 3 pesos, ya de cualquier forma me lo están cobrando, pues sí, que me lo cobren, ¿no? Luego tenemos el sesgo del entrevistador. Aquí es cuando la entrevista que estamos realizando a la persona, eh, empezamos a observar que la persona tiende a exagerar su disposición a pagar por mejorar el medio ambiente por temor a parecer como poco solidaria o consciente del problema, por temor a que no se esté mostrando su simpatía con la organización promotora que está llevando la encuesta o simplemente para quedar bien, ¿no? El sesgo del entrevistado o sesgo de complacencia sería como el clásico mientes por convivir prácticamente. El sesgo del orden es un sesgo que ocurre cuando se están valorando simultáneamente varios bienes. Y entonces aquí la valoración de cada uno de ellos está en función del puesto que está ocupando en la secuencia de presentación de la entrevista, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos mostrando la mejora del agua, ¿no? Y entonces empezamos diciendo, ¿estaría usted dispuesto a que hubiera una mejora en la calidad del agua que llega a su hogar? No, que sí. ¿Estaría dispuesto a pagar que esta mejora tuviera un filtro que elimina tales residuos? No, que sí. ¿Estaría usted dispuesto a pagar además que esta mejora va a tener el agua alcalinizada? Es este tema de que según tomar agua alcalinizada te hace bien a la salud. O sea, no es lo mismo presentarle primero, ¿estaría usted dispuesto a pagar por la mejora en donde el filtro además alcaliniza el agua? A decirle, ¿estaría usted dispuesto a pagar por un filtro que elimina los contaminantes del agua? Entonces, como que en ese orden que estamos presentando la información, la persona dice, no, a mí no me interesa que esté alcalinizada, eso ni es verdad. Y entonces cuando ya le presentamos la segunda de un filtro que solamente quite los contaminantes, pues ya por ese orden, lo más probable es que nos diga que no también, ¿no? Hay que si invertimos la pregunta. Es más fácil que primero decirle que un filtro que va a quitar contaminantes, él diga que sí, y después alcalinizada, pues probablemente también puede decir que sí o que no, pero entonces el orden ya está dando o alterando la, la verdadera respuesta que pudiéramos obtener debido a qué pregunta se presenta antes o después. El sesgo de la información es un sesgo en el que nosotros partimos de la base de que la persona está informada sobre el cambio propuesto, de las características que van a existir y las mejoras que va a representar. Puede ocurrir, sin embargo, que las personas que entrevistemos desconozcan las posibilidades reales y que cada respuesta que nos estén dando, entonces, eh, no presente genuidad por falta de información, ¿no? Entonces, aunque la persona nos pudiera estar respondiendo a la pregunta, no estaría consciente
no sabe si la cantidad que se está proponiendo o la que se está revelando o el cambio en el costo que va a haber em, sea el adecuado, ¿no? Por ejemplo, mm, ¿qué tanto a nosotros nos realizan una encuesta que tiene que ver con que van a modificar el precio del ingreso a Las Estacas en Hidalgo, que es un balneario, un parque recreativo, si nunca hemos asistido, ¿no? Entonces, si no tenemos un punto de partida, si no sabemos, por ejemplo, cuánto cuesta eso, o si no somos usuarios frecuentes de asistir como a este tipo de lugares, pues no tenemos como mucha idea de cuál es el costo que se puede pagar por acampar, por tener acceso a cabañas, a sanitarios, a asadores, qué sé yo, ¿no? Este sesgo entonces sería el sesgo de información, pero justamente por no tener un panorama informativo completo y las personas estarían respondiendo pues sin este conocimiento y por lo tanto nos estaría dando pues también respuestas sesgadas. El sesgo de la hipótesis es aquel que aparece cuando planteamos una situación meramente hipotética en la pregunta, diciendo, por ejemplo, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar para poder disfrutar de? En realidad, ahí, desde que planteamos la pregunta, está mal, porque aquí, en esa manera de estructurar la pregunta, no se está teniendo ningún incentivo para ofrecer una respuesta correcta, ¿no? Em, Todo va a quedar en el supuesto hipotético, o sea, si decimos, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar? Ahí estamos solamente planteando un escenario totalmente hipotético, no estamos dando una alternativa. Entonces, ese es el sesgo de la hipótesis. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues cuando la pregunta más bien sea, em, ¿usted pagaría tanto por la mejora de este bienestar? Pero si ponemos cuánto estaría usted dispuesto, pues queda muy elevado en el imaginario, ¿no? Habrá quienes nos digan, ah, no, pues yo creo que yo estaría dispuesto a pagar hasta 1,000 pesos, ¿no? Pero pues queda así en la disposición nada más. De verdad no nos permite explorar este tipo de preguntas. eh, no solamente la disposición, sino en concreto cuánto sí se pagaría por tal bien o servicio. Entonces aquí el cuestionario tiene que diseñarse de forma que la persona tome interés, haciéndole ver, por ejemplo, que de su respuesta va a depender mucho la decisión que se tome al respecto para el corto plazo em, y podernos acercar más a cuál sería la cantidad correcta para poder implementar en ese bien o servicio. Y finalmente el sesgo estratégico es aquel en donde pues la persona puede tener un incentivo para participar en la encuesta, en donde va a estar cuidando pues su respuesta, pero se argumenta que su respuesta pudiera no ser honesta, sino más bien estratégica porque existe un incentivo. Por ejemplo, ah, a mí me ha pasado, yo creo que a varios nos ha pasado, que de repente vamos a participar en una encuesta donde están tratando de sondear la popularidad de algún político, qué sé yo, y la persona se nos acerca y diciéndonos, oye, ¿no te interesaría una gorra o un lápiz? Y nosotros decimos, sí, sí nos interesa. Ah, claro, va a ser tuya, pero me ayudas a responder una encuesta. Y entonces ahí más bien estamos respondiendo una encuesta que muy probablemente no es de nuestro interés, que tal vez no analizamos bien las preguntas y que lo único que nos está interesando es obtener la gorra y el lápiz que nos van a regalar con tal de responderle la encuesta, ¿no? Esta es como una estrategia que implementan mucho en los partidos políticos. Entonces, ese sesgo estratégico
para la valoración del medio ambiente, pues se tiene que evitar, ¿no? No tiene que haber un incentivo de esta índole, o probablemente sí se puede dar el incentivo, pero más bien no como incentivo, sino como recompensa, ¿no? Después de que una persona nos ayudó y nos apoyó contestando una encuesta, pues ya les ofrecemos eh, un vaso con agua, el lápiz, qué sé yo, ¿no? El sticker, lo que tengamos para difusión o propaganda. Hace como, yo creo que 15 años, estuve participando en una encuesta que estaba explorando la violencia de género en los medios de transporte. Entonces, era un tema que todavía no sonaba tanto como en la actualidad. Y recuerdo que justamente en la capacitación nos decían los sociólogos, va a haber muchas mujeres que no les van a quedar dar la entrevista porque es un tema del cual no les gusta hablar, o si vienen acompañadas, muy probablemente la persona que la acompaña es la que ejerce violencia sobre ella. Entonces nos capacitaron de una manera en el que pudiéramos detectar justamente que la persona, si venía acompañada y se ponía nerviosa, si nos cortaba rápido, no decirle que es una encuesta de violencia de género, sino más bien era decirle, es una encuesta sobre productos de higiene femenina. Y con esa como estrategia, hacíamos que el hombre que la acompañara, pues se alejara de ella, porque así de, ay, a mí que me interesan esas cosas, y ya tenerla a ella de una manera más individual y alejada de su acompañante hombre, nos permitía generar el espacio de confianza para que ella hablara al respecto por si estaba sufriendo algún tipo de violencia, ¿no? Era bien curioso porque además también como incentivo, sí empezábamos a dar botellas de agua, ¿no? Porque era bien difícil que las mujeres se atrevieran a hablar de esta situación. Para esto nos interesaba una muestra específica, nos interesaban muestras que tenían que ver con mujeres de más de 30 años y pues en su mayoría, pues probablemente ya eran mujeres casadas, viviendo con alguien, con hijos. Entonces nos teníamos que colocar, por ejemplo, en supermercados. También qué curioso tener tan marcado el rol de género, ¿no? Donde la mujer va a hacer las compras de la casa, del hogar, los hombres casi no lo llevan a cabo. Entonces, vean cómo, pues, la valoración por medio de una encuesta no es una cosa tan sencilla, ¿no? O sea, depende mucho de hacia dónde va dirigido, depende mucho de qué es lo que de verdad queremos explorar. Tenemos que tener toda la posibilidad y disposición de, de evitar estos sesgos, no solamente desde el planteamiento de la pregunta, sino incluso desde el entrevistador. Por eso, no cualquiera puede ser entrevistador, ¿no? Hay veces que aparecen como oportunidades de trabajo para ser entrevistador, no sé qué, pero incluso previo a eso existe una capacitación donde justamente nos permiten a los entrevistados reconocer ciertas cosas que nos van a dar la facilitación de poder tener respuestas verdaderas y evitar los sesgos. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Mm, No, maestra, por mi parte no. No, Ok, profesora. No, profe. No, yo, maestra, no. gracias. Yo creo que ahora con pues, los medios de información y eso, que también luego nos están retacando de encuestas, como que se ha perdido también un poquito esto, pero recordemos que las encuestas que luego nos llegan así de, no sé, si fuimos a alguna tienda y tuvimos que dar nuestro correo electrónico, como a los 3 días así de, por favor califique el servicio de no sé qué, ¿no? O si vamos al cajero, luego también llegan a los mails, ¿no? Así, ¿qué tanto le pareció el servicio del cajero automático? Esas no tienen tanto problema porque al final son encuestas que miden la satisfacción, pero en encuestas que están explorando temas polémicos como este que les comento, este que tiene que ver con la valoración y que como bien comentaba su compañero, esta parte en donde las personas pueden sesgarse más por el dinero
por tener la reflexión de qué tan importante es la mejora en tal servicio, eh, qué tanto bienestar otorga que, por ejemplo, nos quieran cobrar la entrada para los dinamos, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí ya para terminar sobre esta metodología, cuáles son sus ventajas y limitaciones. Las ventajas es que es muy flexible en su aplicación, permite medir exactamente el impacto deseado, puede medir situaciones ex ante y ex post. Esto hace referencia a medir situaciones previo a que se tome la medida a implementar, pero también puede estar midiendo las situaciones después de que ya se tomó una medida, ¿no? Explorar ahí también eh, qué tal estuvo ese costo, si se pagaría más. Entonces tiene como esas dos ventajas. Puede medir tanto valores de uso como de no uso. Recordemos este diagrama de flujo sobre la valoración. ¿Y cuáles son las limitaciones? Pues puede ser bastante costoso, ¿no? Bastante costoso en el sentido de que se tiene que pagar a personas que sepan sobre análisis de datos para estructurar, bases de datos, perdón, para estructurar un buen cuestionario. Se tienen que capacitar a los entrevistadores, se tiene que utilizar papel para las encuestas, se tiene que ir a los puntos donde se va a llevar a cabo la entrevista, se tiene que colectar los datos, se tiene que pagar a personas, en este sentido, estadísticos que analicen los datos. En eso es costoso y también puede requerir mucho tiempo, ¿no? Desde diseñar el cuestionario, reclutar a los entrevistadores, capacitarlos y a veces puede quedarse solamente en situaciones hipotéticas que no van a incentivar a dar una respuesta pensada, ¿no? Si las preguntas quedan mal estructuradas en estos escenarios, pues vamos a caer en este sesgo de la hipótesis, en donde no nos va a concretar propiamente la exploración de lo que nos está interesando. Y con esta diapositiva termino la parte del método de valoración contingente. ¿Tienen alguna duda o comentario? No, ninguna. Un Ok. comentario nada más. A mí nunca me han hecho una de esas entrevistas, igual porque pues no va dirigida a mí, ¿no? Porque como usted comentaba, pues van dirigidas a personas específicas, ¿no? Sí, pero además recordemos que estos instrumentos, pues los tiene que llevar a cabo quien tiene interés en ese bien servicio. Evidentemente el gobierno no los hace, ¿no? El gobierno más bien utiliza este tipo de cosas para transformarlas un poco en promesas durante sus campañas y de vez en cuando puede llevar a cabo un plebiscito, técnicamente. Pero no, es una metodología bien costosa, ¿no? Y creo que el problema está que desde que es una metodología costosa que toma tiempo, que por eso no se han implementado ni estamos tan familiarizados con ellas, ¿no? ¿Qué nos llegan? Encuestas de satisfacción. ¿De dónde nos llegan? Encuestas de satisfacción de Bancomer, de Sears, de Walmart, o sea, son particulares en realidad los que pueden tener o destinar cierto presupuesto para valorar estas encuestas, ¿no? Telcel, ¿no? Telcel, yo creo que a todos nos ha pasado que cuando marcamos por alguna duda, de repente, ay, nos se tomaría 5 o 10 minutos para contestar una encuesta de satisfacción, porque pues desde luego que han tenido muchísimas quejas respecto a su servicio con los clientes, qué sé yo, entonces tratan de hacer una mejora en esto y pues lo hacen mediante estas encuestillas que también son de satisfacción, pero si nos damos cuenta, pues todos son grandes empresas particulares. El gobierno no se preocupa por llevar a cabo esto. Y vamos a recordar que además, este tipo de metodología surgió con el ejemplo que les puse. Recuerdan que inicié esta plática, esta metodología, hablándoles del derrame de petróleo de Exxon Valdez. Eh, esta metodología empezó a ponerse más de moda después de este derrame, ¿no? Porque fue una manera de decir, oye, ¿cómo se va a resarcir? O sea, ¿cuánto vas a pagar Exxon Valdez
por haber derramado el petróleo en esa costa de Alaska y todo el daño que generaste. Adelante, Gabriel. Bueno, una pregunta. ¿Esa empresa que está mencionando es la misma que ExxonMobil o Sí, ExxonMobil? sí, sí, sí. Ah, ok. Eh, Bueno, lo que pasa es que apenas en una materia, bueno, estuvimos exponiendo bueno, yo estuve exponiendo con otro compañero y salió el tema. Y bueno, lo que estuve viendo es que, por ejemplo, esta empresa, pues, de alguna manera eh, por así decirlo, para influenciar a la opinión pública hacia sus intereses, lo que hacía era pagar a medios de comunicación, a estas personas que se denominan líderes de opinión y así, para decir que, pues, por ejemplo, el cambio climático que pues no era real, ¿no? Que sus actividades productivas pues no impactaban grandemente significativamente, perdón, en el cambio climático y así. Por eso me surgió la duda si era la misma empresa o no. sí, es la misma. Ellos tuvieron un derrame de petróleo por ahí de los 90, que fue muy polémico. Pues desde luego se fue a juzgados, se fue a analizar esta situación y a raíz de ese evento pues empezó a tomar más importancia el método de valoración contingente, ¿no? O sea, no es que en ese momento se implementara, sino que gracias a esa desgracia se empezó a decir, oye, ¿esto cómo se puede pagar, ¿no? ¿Cómo, cómo se hace para que esta empresa pague, bajo qué cantidad, eh, el impacto, el daño que generó en la costa, en los animales, la contaminación? O sea, han sido métodos que han ido surgiendo sobre la marcha, ¿no? Esto es algo que nos tiene que quedar claro y que son métodos que se implementan desde la economía, ¿no? Ahorita estamos pues, pues ya insertándonos más bien a esa parte de la economía. Recuerden que esta materia pues es la economía del medio ambiente. Entonces es una metodología que viene a estructurarse dentro de una ciencia que es la economía, en donde pues lo relevante es monetarizar un valor y desde dónde se hace y cómo. Por eso lo hace desde el bienestar que reciben los usuarios, los consumidores, y de ahí que tenga como esta visión. Ujú. Ok, Sí, profesora. ahora vamos a iniciar con el otro método. Recuerden que esta es nuestra penúltima clase, que la siguiente semana ya tendremos la última. Entonces, hoy sí quiero terminar con las dos metodologías, que es el de costo viaje y el de costos evitados, para en la siguiente sesión ya nada más hablarles de la manifestación de impacto ambiental y las cuentas económicas y ecológicas. Y pues en 2 semanas tendríamos nuestro último examen. Entonces, ¿alguien iba a decir algo? No, maestra. Gracias. El método de costo viaje es un método que se utiliza para valorar los servicios recreativos que proporciona la naturaleza cuando una persona tiene que trasladarse a un entorno particular para disfrutarlo. Esta metodología tiene entonces justamente una visión antropocéntrica, una visión totalmente financiera. Eh, ¿Alguien conoce estos lugares? ¿Han estado ahí? Si no me equivoco, la imagen del lado derecho son los primas basálticos. ¿Es correcto? No he estado ahí, pero sí los ubico. Uy, ok. Bueno, ambos lugares son en el estado de Hidalgo. Este es en las Estacas, en Hidalgo, y pues estos también son los primas basálticos, efectivamente, en Hidalgo, ¿no? Eh, yo fui en septiembre. La verdad es que tenía como 12 años que no iba. En algún momento fui por una práctica de campo, luego fui
de manera personal y después ya dejé de ir muchísimo tiempo. Y wow, me sorprendió cómo ya alrededor de los prismas basálticos, pues ya hay muchas cosas alrededor, ya forma parte más bien como de un lugar donde te puedes quedar porque ya hay como pequeños bungalows, donde hay restaurante, donde hay tirolesa, donde ya hay varios como atractivos, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando fui la última vez, había pagado como 10 pesos, una cosa así para entrar. Esta vez cuando fui, se tuvo que pagar no por auto, sino por personas dentro del auto, 150 pesos. Eh, y las estacas también me han comentado, a estas sí no las conozco, que el costo por ingresar a este lugar, a esta reserva, me parece que es de 200 pesos, ¿no? Independientemente de si te quedas o no a acampar, cuesta 200 pesos. Yo pienso, bueno, si es por acampar, creo que está bien, pero si nada más quiero entrar un ratito y no me voy a quedar ahí a acampar, probablemente ahí sí puede ser costoso. Si alguien levantó la mano, adelante. Sí, yo era para comentar. Valdrá, no sé, 150 pesos, pero, o sea, ¿vale la pena pagar esa cantidad? O sea, igual si está bien cuidado, pues, ¿por qué no pagarlo? Claro, mire, nuestro principio o el mío, yo parto de que, ok, si voy a pagar eso es para que le estén dando mantenimiento, para que no estén permitiendo que haya vigilancia, que los usuarios no, pues no estén grafiteando, ¿no? Porque antes, pues sí encontrabas ahí en un prisma, Locos Forever, qué sé yo, ¿no? Encontrabas ahí los grafitis, pero si hay esta vigilancia en donde están viendo que no se maltrate ni que se vandalee, pues los prismitas, dices, ok, pero, por ejemplo, estas escaleras además no estaban, esta foto sí es reciente, estas escaleras las pusieron. Aquí al final, yo me acuerdo que de la vez que fui, sí me pude poner en el chorrito del agua. Ahora ya no te lo permiten, ya hay un barandal. Aquí al final también hay un barandal, sí está bien modificado, eso es verdad. Y como que nada más puedes llegar en esta parte del pasillito, pero ya no puedes tener ese disfrute de ponerte debajo del chorrito de agua, como que además repavimentaron para que el agua se encauce hacia acá. Entonces, como que aquí al final tiene un pequeño estancamiento. No sé, sí hay modificaciones que hicieron, pero pues la verdad no sé qué tan funcionales, ¿no? Em, no encontré basura, sí puedo decirles que me pareció que estaba muy limpio. Entonces, si el costo por mantenerlo limpio está valiendo eso, yo creo que está bien. Ujú. Entonces, bueno, este método de costo-viaje les decía que es para valorar específicamente los servicios recreativos que proporciona la naturaleza, pero como su nombre lo dice, ¿no? Costo-viaje, está valorando cuando las personas tenemos que trasladarnos a un entorno en particular para disfrutarlo. Por ejemplo, si nosotros queremos ir a acampar, pues ya sea que salgamos de la Ciudad de México o que lo más cercano que podríamos hacerlo dentro de la ciudad es irnos a los Dinamos, a la Jusco, no sé, eso es lo que se me ocurre, ¿no? Y aún así, para ingresar a los lugares donde podríamos acampar, pues vamos a tener que pagar, ¿no? Entonces, este está midiendo los servicios ecosistémicos, pero desde una visión antropocéntrica y financiera. ¿Por qué antropocéntrica? Porque solamente tiene que ver con el disfrute de nosotros. Y financiera, pues porque es como explorar qué tanto estamos dispuestos a pagar por ese disfrute. Este es un método en donde estamos viendo, lo podemos implementar de dos maneras, en un método directo o un método indirecto. Recordemos este diagrama de flujo que les puse hace 2 sesiones, ¿no? El método directo es aquel cuando hay un precio en el mercado de algún servicio ecosistémico y el método indirecto es cuando no hay ningún precio en el mercado. O sea, antes cuando éramos menos, cuando no había
todos estos problemas, seguramente los dinamos, los prismas, las estacas, nadie cobraba por eso, todos llegaban ahí como podían, era un sitio que iba pasando de voz en voz, así de ya conociste tales cascaditas y así íbamos, ¿no? Ahora, esto se ha ido implementado sobre la marcha, pues la mayoría de este tipo de valoración recreativa, eh, pues en su principio no había un valor en el mercado, pero ahorita pues ya hay valores en el mercado comparativos, ¿no? En en el mundo. Entonces, el método de costo-viaje eh, puede emplearse tanto directos, indirectos, recuerden, directos si ya hay un valor de algún servicio ecosistémico, indirecto, pues cuando todavía no hay un precio en el mercado. Y si se acuerdan, esta metodología nos aparecía bastante en el diagrama de flujo, por favor revísenlo, se darán cuenta que esta es muy, muy recurrida, ¿no? Eh, Hay que pensar que estas metodologías que les estoy comentando son métodos que sirven para todos los servicios, más bien que no sirven para todos los servicios ecosistémicos y que cada uno está teniendo su particularidad, ¿no? El método de valoración contingente, por ejemplo, es de utilidad y ese nos sirvió para valorar servicios ecosistémicos que tienen que ver con daños en el medio ambiente, eh, con propuestas de conservación. eh, este método de costo-viaje, pues es empleado cuando se requiere valorar una reserva natural, un parque recreativo, eh, y es muy utilizado, es mejor y más adecuado emplear el método de costo-viaje más que emplear el método de valoración contingente, por ejemplo. ¿Cómo es que surgió este? Pues bueno, este es un método desarrollado por Harold Hotelling. Si recuerdan, ya habíamos hablado un poquito de Hotelling cuando hablábamos de las externalidades. Es un método que se empieza a implementar por ahí de 1950, finales de los 40. Eh, Hotelling, pues además fue un premio Nobel de Economía y eh, él justamente plantea los fundamentos de este método observando en qué proporción visitan el parque las personas procedentes de zonas sucesivamente más alejadas y entonces postula que se puede estimar con base en esas observaciones la demanda. Una vez que se conoce la demanda y los costes, entonces se puede intuir el valor a estimar como el excedente del consumidor, que en definitiva es como el indicador que nos va a funcionar para poder estructurar la estimación de este tipo de lugares como las reservas naturales, los parques recreativos. Entonces, ¿en qué está basada? Está basada en dos principios. Va a estar basada en la curva de demanda y en el excedente del consumidor. Así como el método de valoración contingente estaba basada en el utilitarismo, que recordemos que esta es una postura filosófica, aquí esta metodología tiene un fundamento más económico y está basada en la curva de la demanda y el excedente del consumidor. Esta curva de la demanda ya deben de saber a qué se refiere. ¿A qué hace referencia una curva de demanda? En algún momento creo que Gabriel ya no los había explicado. A ver, alguien diferente a Gabriel, ¿qué está pasando en esta grafiquita? Pues es justamente la compra de cierto producto o en este caso el pago de cierto servicio, por ejemplo. Más o menos, pero no. ¿Qué significa la P y la Q?
La P es el precio Exacto. y la Q no estoy segura, mis. Cantidad. Ajá, perdón, sí, cantidad. Quantum. Ok, nada más recuerden, la curva de demanda nos indica que a menor precio, mayor número de personas lo consumen. Vean, si esto cuesta, vamos a suponer que estos son pesos. Si esto cuesta 1 peso, hay mayor demanda. Ujú. Y entre el precio sea mayor, si esto es 10 pesos, perdón, si el precio es, está al revés aquí, disculpen. Si el precio está a 1 peso, mayor número de personas lo estamos consumiendo. Ajá. Si aquí el precio está a 2, donde está designado con la letra I latina, 10 personas lo están consumiendo. Si el precio está a 9 pesos, menos de 2 personas lo están consumiendo. Ajá. Entonces la curva de demanda nos está diciendo, a menor precio, mayor número de personas lo consumen. Y viceversa, entre el precio sea mayor, los compradores van a ser menos. Entonces, este método de costo-viaje está basado en este principio de la curva de demanda y en el excedente del consumidor. ¿Qué es el excedente del consumidor? Ay, se me fue. Ok, nuevamente aquí tenemos, oigan, llevan otra economía, ¿no? En este semestre, otra Economía y materia de economía. finanzas. ¿Y no han visto estos términos? No. Ok. Vean, nuevamente aquí tenemos en el eje de las Y's el precio y aquí en el eje de las X la cantidad. Entonces se grafica aquí una pendiente. El excedente del consumidor se calcula en el precio de compra del consumidor hacia arriba y se hace justamente calculando el área bajo la curva. Vean, aquí está un excedente de los consumidores. Aquí en el triángulo rojo es el precio de equilibrio inicial en esta parte. Aquí en toda la curva que existe, o sea, en el punto donde está intersectando esto, es el precio de equilibrio inicial. Y en el triángulo rojo, esa área que está bajo esta pendiente, es el excedente inicial de los consumidores. Un excedente quiere decir el beneficio que nosotros obtenemos, además de haber pagado por algún producto. Por ejemplo, yo pagué para comprar mi libreta en donde voy a llevar a cabo mis anotaciones de economía del medio ambiente. Lo estoy destinando para ello. Pero resulta que no me acabé la libreta, entonces estoy recibiendo un excedente porque esa libreta probablemente me va a servir ya para todo el semestre. Entonces, el costo que yo pagué por una libreta que normalmente se utiliza para un semestre, a mí me va a servir para 3, 4 semestres y esto sería un excedente que estamos teniendo como consumidor, por eso se le conoce así. Y es como ese valor agregado que tiene más allá del precio que nosotros pagamos. Otro ejemplo, ok, sí, voy a pagar por una bicicleta para salir a pasear con mis amigos porque son un grupo de ciclistas. Pero además, pues voy a tener un excedente que es, nos vamos a aventar un viaje de aquí a Teotihuacán y como bikers, pues no pagamos las casetas, no pagamos gasolina, o sea, estamos teniendo además un valor donde tenemos un beneficio no solamente recreativo, que era nuestra función de comprar esa bicicleta, sino que además ya se volvió nuestro medio de transporte y como medio de transporte tenemos un excedente en el que no pagamos gasolina, no pagamos casetas, si queremos transportarnos en nuestra bicicleta. Entonces, a eso hace referencia el excedente del consumidor. Ajá. Entonces,
Hay varios tipos de excedentes, en esto sí ya no voy a meter. Hay un excedente adicional de los consumidores iniciales, hay un excedente de los nuevos consumidores también, pero lo que quiero que sí les quede más bien claro es el punto en donde se intersecta el precio en equilibrio, que aquí nos los está señalando con líneas punteadas, y entonces nosotros podemos trazar una pendiente y en esa pendiente, con esta línea, nos está indicando que es aquí donde está el precio de equilibrio inicial y toda esta área que está bajo la curva, pues es el excedente inicial de los consumidores y que sepan a qué hace referencia el excedente inicial. ¿Queda claro o tienen alguna duda? No, maestra, ninguna. Ok. Ay, escuché como que alguien quería entrar. Déjenme ver. Mm, mm, mm. Entonces, vamos a tener que el método de valoración de costo-viaje, así es como se abrevia, debe de estimar en qué medida se están demandando los servicios del bien, que es nuestro objeto de estudio, que generalmente les decía esto se va a utilizar para parques recreativos y que lo podemos hacer de tres maneras, una vez que ya tengamos definida el área de influencia del sitio. Recuerden que Hotelin dice, para poder estimar esto, además de que está basado en la ley de la demanda, también está basado en el excedente, ¿no? Es decir, qué otras satisfacciones más se obtienen de, qué otros beneficios agregados se obtienen de haber pagado eso. Y que para eso hay que ver cuántas personas visitan, de qué zonas vienen y con base en eso, pues ya podemos hacer una estimación, ¿no? Entonces, en primer lugar, justamente se debe estimar en qué medida se están demandando esos servicios de ese parque. Ahorita, por ejemplo, podríamos pensar, no sé, hay un festival que ahora se hace en Las Estacas, un festival de música electrónica, creo que se llama el Baidora, en donde seguramente para esas fechas, pues la demanda va a ser muy elevada. Y seguramente para fechas de primavera, verano, hay más visitantes que en fechas de otoño-invierno, que el clima, pues como es medio boscoso, es más frío, ¿no? Vamos a suponer en esto. Entonces, pues ahí vamos estimando justamente la demanda. Además, lo podemos hacer mediante tres maneras. La primera es el coste de viaje zonal. Este fue la primera estrategia propuesta que consiste en tratar de descubrir la propensión media a visitar el emplazamiento objeto de estudio desde las distintas zonas en las que se divide el área de influencia. Para esto lo que se hace es averiguar el lugar de donde proceden los visitantes y comparando ese dato con la población de la zona de origen, se obtiene la propensión media a visitar el sitio desde cada zona. Esta propensión se va a comparar con el costo de desplazamiento correspondiente a cada zona para ajustar una curva de demanda en el que la variable dependiente es la propensión media a visitar el lugar y la variable independiente el coste evitado. Variable independiente, eje de las Y's, variable dependiente, proporción de los visitantes a visitarlo. Entonces, vean, aquí está designado como B1 y B2 de qué región los visitan las personas y cuál es el costo que están pagando. Recordemos la curva de la demanda. Si se está posicionando en este lugar, significa que el costo está siendo mayor. Ajá, el precio está siendo mayor. Si se está posicionando por acá, el coste está siendo menor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay personas, por ejemplo, a nosotros que estamos en la Ciudad de México, nos va a costar más porque hay que desplazarnos, hay que pagar gasolina y hay que pagar casetas, ir a las estacas para este festival porque estamos en la Ciudad de México. Entonces, nosotros estaríamos en esta proporción de visitantes de esta zona, de la zona B y A,
no sé, los de Ciudad de México y los que están en Catepec, ¿no? Les va a ser más costoso asistir a Baidora. Y entonces, técnicamente, esta proporción, vamos a estar pagando esta cantidad por asistir. Ecatepec un poquito más porque tiene que pagar más kilómetros, más gasolina, y nosotros pues en esta área. Pero las personas de Pachuca que están en ese estado, entonces van a pagar un menor costo, tienen que desplazarse menos. Y probablemente aquí la proporción de ellos por ese desplazamiento vaya a ser mayor. Ajá. Entonces, esta metodología justamente nos está cuantificando cuál es el costo que se tiene que pagar dependiendo del desplazamiento y con base en eso, cuál es la proporción de visitantes de cada población zonal que va a estar visitando ese lugar, que en este caso es un parque recreativo del estado de Hidalgo, pero que va a ser foro o lugar para un festival de música electrónica. ¿Está quedando claro más o menos esto? ¿Hay alguna pregunta o comentario? Sí, está quedando claro. Sí, esta vez sí me está quedando claro, Miss. Ok, entonces vean cómo está fundamentada esta valoración, pues en la curva de demanda, ¿no? O sea, sigue considerando perfectamente bien la curva de demanda como tiene un fundamento pura y meramente económico. Al final, pues las curvas de oferta y demanda, pues es la dinámica del mercado en sí. ¿De qué otra manera se puede hacer? Con el coste de viaje individual. Aquí lo que se intenta es descubrir la demanda de los servicios de un emplazamiento específico, pero realizando una encuesta al respecto entre los visitantes. En este sentido, esta metodología pues es más completa que la del coste zonal, ya que se pregunta directamente por el coste en el que se ha incurrido para acceder al lugar, el número de visitas que se realizan al cabo de un año y las características socioeconómicas de la familia o el visitante en cuestión. Y con base en esta información recaudada, se puede tratar de derivar la correspondiente curva de demanda. Entonces, al igual que en el caso anterior de la metodología de costo de valoración contingente, la ventaja que tiene es que la encuesta puede hacerse in situ, pero bueno, de hacer una encuesta in situ puede también tener estos desventajas de los sesgos, ¿no? Y entonces aquí más bien es de que si estamos en los Prismas o en Vaidora, llegan personas encuestadoras a preguntarnos directamente si nos pareció adecuado el costo que pagamos, si estaríamos de acuerdo en que se subiera un poco más, si qué propuestas haríamos para mejorar nuestra estancia. eh, o sea, esta se va haciendo así in situ, pero además en esa encuesta, pues también hay un pequeño apartado de información socioeconómica de las personas que se están entrevistando, que estamos siendo entrevistadas o que estamos entrevistando, y con base en eso, pues en ese sentido es más completa, porque entonces podemos tener información y correlacionar la información de, bueno, esta familia que tiene tanto ingreso familiar le pareció caro, pero nos visita desde Chihuahua. Esta familia que tiene tal ingreso familiar no le pareció caro y es de aquí del estado. Entonces, esta es más completa en ese sentido. Y finalmente tenemos los modelos de elección discreta. Estos modelos que son más generales, lo que intentan hacer es derivar la demanda individual de los servicios de un lugar recreativo determinado en función de las características diferenciales del mismo, lo que va a estar obligando a incluir en el análisis los espacios sustitutivos del que constituye el objeto de estudio. Entonces, se va a estar centrando en la estimación de las tasas de participación por parte de una persona o familia en una serie de actividades recreativas que tienen que ver, en este caso, con la naturaleza, pero que además eh, va a haber también estimándose otras actividades como montañismo, como vela, acampada, pesca, senderismo, etcétera,
etcétera, perdón, y que se podrían realizar dentro de ese mismo sitio. Entonces, con esta estrategia se obtiene, por lo tanto, también a través de encuestas a muestras representativas de la población del área de influencia del entorno natural analizado. Es decir, a diferencia de esta, que podríamos entrevistar a todos los que están visitando, aquí ya más bien es enfocarnos a entrevistar a aquellos que fueron, pero a acampar, a aquellos que fueron a pescar, a aquellos que fueron a hacer montañismo. Entonces, aquí se está enfocando nada más para este tipo de personas, de tal manera que no sé si han visto como esos paquetes también en parques recreativos donde nos ponen, el ingreso tanto, pero si además quieres acampar, entonces va a ser tanto. Pero si además quieres aventarte a tirolesa, tanto. O sea, como que ahí van haciendo esta valoración o se puede llegar a esas tres estrategias justamente porque previo a que se implementara algo así, seguramente esos servicios al principio eran solo de atractivo para atraer a las personas, no tenían ningún costo y posteriormente, como empezó a tener una mayor demanda, pues ya empezaron a tener un costo, ¿ok? ¿Está quedando claro? ¿Hay alguna duda o comentario? Hasta ahora todo bien, profesora. No, Bien. profesora, ninguno. No, profesora. Entonces, pues parte de lo que se valora en este tipo de valoración costo-viaje es también colectar información sobre el coste para llegar al lugar. No solamente es el cobro que se va a tener dentro del lugar por los servicios que presta, porque es un espacio, un parque natural, una reserva, qué sé yo, sino además también aquí eh, parte de lo que hace esta metodología es valorar el costo que tiene el desplazarnos a ese lugar, ¿no? Y entonces con relación al viaje van a existir algunos costos que son ineludibles, que están pues, derivándose exclusivamente del desplazamiento, ¿no? Como lo va a ser el pagar casetas, la gasolina del auto, tal vez el mantenimiento del auto. Y entonces aquí lo que se hace es, la manera más sencilla de hacerlo es utilizar una estimación del coste de gasolina por kilómetro y añadir los costes de amortización y mantenimiento del vehículo. Como que este se establece de manera general y el que sí se va a ir pues moviendo, el valor que se va a ir moviendo es el de la gasolina, pero estimada en gasolina, costo de gasolina por kilómetro. ¿Cuáles son las ventajas de esta metodología del coste del viaje? Pues que se basa en comportamientos reales, es decir, aquí no hay cabida a que como en el de valoración contingente al momento de plantear la encuesta, se podían plantear escenarios hipotéticos, ¿no? Y que ahí aparecía también ese sesgo. Aquí en el método de costo-viaje está totalmente basado en comportamientos reales. No suele ser muy costoso. Aquí pues en lugar de pagar por entrevistadores, capacitadores, las mismas personas del lugar, la misma conjunto de personas interesados pueden implementar esta estrategia o simplemente sin entrevistar pueden al momento de que, no sé si les ha pasado que luego cuando vamos a algún lugar nos preguntan, ¿de dónde nos visita? Entonces, pues ya con eso van sacando ese tipo de información, ¿no? Y ni siquiera tuvo que ser una encuesta muy elaborada como llega a ser la de valoración contingente y pues no suele requerir mucho tiempo. ¿Cuáles son sus limitaciones? Este solamente lo podemos emplear para valorar impactos en en bienes públicos locales. Está basado en situaciones ex post, es decir, a diferencia del de valoración contingente que se podía hacer previo a que ocurriera o implementar la mejoría, la adaptación, la propuesta, se puede ir evaluando. Aquí ya solamente hasta que está presente, tal como les decía, ¿no? Si antes los prismas no se cobraba, ahora en 10 pesos para entrar, qué sé yo, seguramente mucho antes no se cobraba nada, yo creo que por ahí de los 40, 50, eh, y pues ya actualmente ahorita el costo es de 150 por persona, ¿no? Porque pues fue algo que se tuvo que ir implementando ex post, o sea, no fue que primero dijeran, oh, aquí hay unos primas basálticos, empecemos a cobrar por ellos, no,
fue pues de ir viendo el fenómeno del uso que se hace, de las visitas que tiene, de que resulta un atractivo, etcétera, etcétera. Entonces, pues está basado en situaciones ex post. Y la otra es que solo está reflejando valores de uso. A diferencia del de valoración contingente, ese puede estar reflejando valores de no uso, ¿no? Recordemos que los de no uso, pues son aquellos donde no necesariamente nosotros lo usamos, pero aún así lo valoramos. Y aquí pues solamente se está valorando cuando está siendo usado. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Bueno, De mi parte no. entonces ahora les voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que esto quede más mejor entendido. Vamos a poner aquí un ejemplo donde hay 4 zonas distintas para visitar. No sé, voy a tratar de aterrizarlo aquí a México. Este es un ejemplo real que se calculó de un lugar en España, pero yo voy a aterrizarlo aquí en México, ¿no? Vamos a seguir utilizando a las estacas como el lugar al que queremos ir, ¿no? Y entonces hay personas de la zona A que el coste de ida y vuelta al parque, es decir, los kilómetros de ir y regresar, en total son 36. ¿Por qué esto en kilómetros? Porque recuerden que en esta valoración, para ver el desplazamiento, lo hace con una estimación de gasolina por kilómetro. Ajá. Entonces, a los de Pachuca, tanto ir como regresar a las estacas es un total de 36 kilómetros. Y lo que se ha visto es que 20 personas de Pachuca suelen estar visitando esa región aproximadamente. Y Pachuca está constituida por 100,000 habitantes, por lo tanto, la proporción de visitantes de Pachuca a las estacas es de 0.02%. Ajá, hasta aquí vamos bien. Sí, Miss. Sí, maestra. Los de la zona B vamos a suponer que vean, ya está haciendo casi el doble de kilómetros, ¿no? 72 de ida, suma 72 de ida y vuelta. Van más visitantes, aproximadamente, vamos a pensar que, no sé, son las personas de, no sé qué queda cerca de Pachuca, déjenme pensar, de las estacas. Las personas del Estado de México, ¿no? Pero cercanas a Hidalgo. Van 100 personas, o sea, más que las de Pachuca, pero los habitantes de esa región en el Estado de México son 800,000. Entonces, la proporción que se hace de visitantes con respecto al número de habitantes de esa región es de 0.0125%. Y luego, los de la zona C, los de Querétaro. Los de Querétaro, ir y regresar a las estacas es un total de 108 kilómetros, pero van 500 queretanos, pero Querétaro tiene un número de habitantes de 6 millones, pero esos 500 que van representan la proporción, el porcentaje que visitan a las estacas del 0.0083%. Y finalmente los de la Ciudad de México. A nosotros nos cuesta, bueno, gastamos o tenemos que hacer 144 kilómetros de ida y de vuelta, es la suma de ambos. Los de la Ciudad de México no lo visitamos, entonces pues ya no se estima el número de habitantes de la Ciudad de México porque la proporción de visitantes es de 0. Entonces vean, tomando en cuenta el incremento en el precio de la entrada, aquí vamos a ver, si nosotros sumamos a estos visitantes, vamos a tener un total de 620, ¿ok? En este monitoreo que se hace para irlo estimando, tenemos que la N, es decir, nuestro número de visitantes que hicimos para empezar a estimar el valor del parque recreativo fue de 620.
Y entonces, dependiendo del número de visitantes de la muestra, nosotros lo que vamos a hacer es averiguar de estos cuántos pueden pagar los 36 kilómetros, porque recuerden que aquí es gasolina sobre kilómetro, los 72 kilómetros, los 108 kilómetros. Y con base en eso, pues si el precio que les está costando a los que, vamos a asumir que si el precio de la entrada es cero, vamos a estar teniendo los 620 visitantes. Pero nosotros vamos a estimar el precio de la entrada con base en lo que están gastando para su desplazamiento, considerando el precio de la gasolina sobre kilómetro. Y en ese sentido, se hace esa operación matemática de cuánto les va a costar a los individuos pagar una entrada de tal manera que se considera la gasolina sobre todo y se va a dividir por el número de kilómetros. Ajá. Entonces por eso se pone aquí que el valor de la precia, el incremento en el precio de la entrada tiene que ver con los 36 kilómetros, con los 72 kilómetros y con los 108 kilómetros. Este de 108 ya queda aquí como el número de visitantes cero, porque la proporción que tenemos aquí, se dan cuenta, es muy pequeñita. Estamos asumiendo que probablemente aquí ya no tengamos visitantes debido al gasto que están haciendo, pero además al costo que van a tener. No está significando que el costo para los que están viajando 108 va a ser más caro. No, está significando que esta persona va a considerar que además de haber pagado la gasolina, las casetas, pues ahora tiene que pagar una entrada. Entonces, no va a ser lo mismo pagar un precio para alguien que tuvo que gastar más en el desplazamiento a alguien que tuvo que gastar más en, menos, perdón, en el desplazamiento o quienes no están gastando tanto en el desplazamiento. Y justamente lo que se espera es que con base al precio que vayamos teniendo en el incremento, vamos a tener este número de visitantes. Es decir, si el incremento en la entrada queda cero, vamos a seguir recibiendo a los 620, es lo que se estima de la encuesta que hicimos. Pero si aumentamos el precio de la entrada con base a los 36 kilómetros, vamos a tener un número de visitantes de 79.16. Si lo aumentamos con base a los 72 kilómetros, al valor de la gasolina de los 72 kilómetros, vamos a tener un número de visitantes de 8.33. Y si lo aumentamos a 108, vamos a tener cero número de visitantes. Entonces vean aquí cómo ya nos empieza a dar una estimación de cuánto podría ser el incremento de entrada que nosotros podríamos hacer para ingresar a las estacas y estimando el número de visitantes que tendríamos en un mes. No sé, vamos a suponer que este muestreo se llevó a cabo durante un mes. Y vean, justamente se crea esta curva, que si recuerdan es una curvita que les había mostrado aquí al principio, donde se está considerando la proporción de visitantes de cada zona y el costo. Entonces se construye este tipo de curva. Y en esta curva lo que tenemos es, vean, el precio de la entrada, que estuviera al equivalente de 108 kilómetros, si estuviera el equivalente a 72 kilómetros, a 36 kilómetros o a 0 kilómetros. Y representa lo que les estoy poniendo en esa tablita, ¿no? El número estimado de visitas. Si está en cero, pues vamos a seguir teniendo los 620 que nos arrojó la encuesta que hicimos, el sondeo, el monitoreo que hicimos. Pero aquí donde está el punto del equilibrio, nos está indicando que podríamos tener el 36, un costo equivalente a 36 kilómetros de gasolina gastada, y tendremos unos visitantes de 79, tal como nos lo estaba mostrando aquí la tablita, ¿no? Pero si dejamos el precio como a 72, pues aún así vamos a tener esta proporción de visitantes.
Y vean, recuerden este triángulo que se forma aquí, ¿no? Aún así, aquí estaríamos entre el 72 y el 36, generando el excedente del consumidor, esta área que está bajo esa curva. Y entonces, pues nosotros, implementando esta metodología, más bien podríamos llegar a la decisión de dejar un precio que estuviese entre 36 y 72, de tal manera que así se va a empezar a dar una buena valoración de ese servicio. Aquí les pongo este dato porque con esa estimación que hicieron del número de visitantes, creo que además lo llevaron por un mes, se dieron cuenta que sumando el número de visitas que eran de aquí 20, pero esas multiplicándola por 36, porque son 36 kilómetros de cada individuo. Aquí el número de visitas que fueron 100, pero ese 100 multiplicándolo por 72. O sea, que hicieron toda esta sumatoria considerando la gasolina por kilómetro. Se dieron cuenta que ese parque tenía un valor de 7 millones, perdón, de 7, aquí lo dupliqué, de 7 millones de euros. Y entonces, con base en eso, pues van haciendo esta proporción que les digo del número de visitas que pueden ir teniendo, dependiendo de cómo vas a ir aumentando por los kilómetros el costo de la entrada. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda o comentario? ¿No? De mi parte no, Mari. Gracias. El Pues sí me resto, quedó claro. A mí sí me quedó claro, profesora. muchas gracias. Bien, entonces con esto termino el método de costo-viaje y ahora voy a hablar del último método. No creo terminarlo, pero vamos a empezar con él, ¿ok? La siguiente metodología que vamos a abarcar es el método de costos evitados. Entonces, déjenme compartir la pantalla de esta otra presentación. Mm, Aquí están. Bueno, antes de esto, quiero comentarles que este método de costo-viaje es un método muy utilizado, muy utilizado, y que donde más se emplea es en Estados Unidos, como que tuvo su boom en Estados Unidos. Y justamente quiero mostrarles la página de este lugar que yo quiero conocer, que es el Parque Nacional Yosemite. Eh, Les comparto la pantalla. Mm, mm, Hay una ventana. Ok, ya están viendo aquí, bueno, esta es de Expedia. eh, mm, Este es el Parque Nacional Yosemite en California. Vean, pues, las fotografías del paisaje a los cuales se puede acceder si vamos a ese lugar. Me quiero ir mejor a su página principal. Eh, 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 Aquí está. Eh, Vean cómo aquí está ya desde su nombre, ¿no? National Park Service, o sea, es un servicio. Este tiene muchísimas cosas que nos permite acceder. Tiene practicar senderismo, recorrer y ver los sitios de interés en auto, alquilar una bicicleta, aprender sobre Yosemite en un programa de guardabosques, escalar rocas, esquiar o hacer recorridos con raquetas de nieve. Y pues aquí está cómo se puede llegar desde San Francisco, desde Sacramento. Ven aquí cómo hay datos que están considerando esa metodología, ¿no? De coste-viaje. 283 kilómetros para los que vengan de Sacramento, 351 los que vengan de Reno, de San Francisco 314, desde el sur de Los Ángeles pues son 504 kilómetros. Entonces vean qué interesante está esto. Y desde luego que aquí están las tarifas, ¿no?
y reservaciones, porque además tiene lugares donde ya ustedes pueden reservar. Si quieren hacer ahí su fiesta de fin de año de la empresa, pues tienen salón de eventos, tienen muchísimas cosas. Entonces vean cómo, vean, $30 la renta de motocicleta, $35 la renta de un auto, o sea, todo esto que tienen aquí se logró gracias a poder llevar a cabo, ya venden hasta un pase anual, ¿no? $70, a hacer una metodología de coste-viaje. Y pues la verdad es que las fotos de este parque sí se ven increíbles, ¿no? Regresamos a esta, vámonos a imágenes. Tiene fotos hermosas, Yosemite. No estoy segura, pero creo que aquí, sí, claro, es aquí. Aquí, no, esto es San Francisco ya propiamente, pero bueno, están los pinos más grandes del mundo, que son las secuoyas. Vean el tamaño de este tronco. Sí, aquí están las secuoyas. Y son pinos gigantes, gigantísimos. Entonces, pues es una región natural, particular, bien bonita. Vean, hay lagos, hay rocas, hay bosque. Desde luego que en otras temporadas pues, seguramente va a haber nieve. Entonces, este parque, el costo que tiene, todos los demás atractivos de esquiar, de estar en el lago, de acampar, de desplazarte en auto ahí, seguramente deben de ser autos específicos, tal vez no utilizan gasolina, qué sé yo, tal vez sean unos autos diferentes, pues desde ahí lo puedes rentar, quizá no te dejan utilizar tu auto, qué sé yo, pero desde luego que es un lugar que pues, lo vale por completo, ¿no? Lo vale totalmente porque está bien cuidado, bien conservado, te proporciona además pues más atracciones. Y bueno, para establecer las tarifas de los costos de implementaron esta metodología. Ahora sí, voy a compartir la de costos evitados. Mm, ¿Alguien había escuchado hablar de este parque de Yosemite? No, No, profesor. no. Listo. Entonces ahora vamos a hablar de esta última metodología, que es el de costes evitados. Eh, ay, lo comparto. Dentro de la metodología de costes evitados, antes de que entremos de lleno, pues quiero recordarles este diagrama de flujo de la valoración económica total, ¿no? Alias la BET. Hay que recordar que en las categorías tenemos el valor de uso y el valor de no uso. Dentro del valor de uso, además está el de uso directo, el de uso indirecto y el de opción. Y pues aquí están, ¿no? Dentro de opción el delegado, el de opción, el de cuasi opción, el valor de uso indirecto. El directo es para consumos o para otros usos. Y el valor de no uso es esto que valoramos simplemente porque existe. Quiero que vean este resumen. Vean aquí cómo podemos encontrar el de valoración contingente, que fue el primero que analizamos, para tanto valor de uso como valor de no uso. Vean, aquí se repite metodología para poder utilizar valoración contingente, valoración contingente, valoración contingente, valoración contingente. Ahorita terminamos de ver el de costo viaje. Vean dónde entra costo viaje. Costo viaje solamente se puede implementar para el valor de uso y específicamente para aquel de uso directo. Es decir, que directamente vayamos a Yosemite, que directamente vayamos a las estacas, que directamente estemos haciendo uso de esos lugares. Solamente ese se puede implementar para esto. El de coste viaje, una persona que, por ejemplo, tiene, no sé, alguna discapacidad, y tal vez no puede hacer senderismo, poco le va a interesar acceder a esos lugares debido a la dificultad para hacerlo. Entonces, pues esa persona no está haciendo un uso directo, un valor de uso directo, y ella evidentemente no sería entrevistada, ¿no? Además, recordemos que la de costo viaje es in situ, es decir, se hace la valoración con las personas que están ahí visitando el lugar. A mí que nunca he visitado Yosemite, no me van a hacer una visita sobre el costo de Yosemite,
porque pues jamás ha estado ahí, ¿no? El de costo de viaje necesariamente es del valor de uso directo, pero además pues ahí in situ. Y vean, el de costos evitados o inducidos es una metodología que se puede implementar exclusivamente para la categoría del valor económico total de valor de uso. Es el que ahorita vamos a ver. Costos evitados entra aquí en valor de uso directo, costos evitados entra aquí en valor de uso indirecto, costos evitados entra aquí en valor de opción. Pero vean, el que puede utilizarse tanto para valor de no uso como valor de uso fue el primero que vimos, el de valoración contingente, y finalmente el de costo viaje exclusivamente para valor de uso, pero exclusivamente, repito, para el valor de uso directo. Hay otro que ya no vamos a ver, no está en el temario, que es el de precios hedónicos. Precios hedónicos también solo se puede utilizar similar al de costo viaje para el valor de uso directo. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ver este de costos evitados, que es un valor de uso enmarcado tanto para el valor de uso directo, indirecto, como el de opción. Entonces, ¿qué es lo que hace esta metodología? Pues va a valorar costes que podrían evitarse de un uso inadecuado del medio ambiente. Aquí, entonces, el bien o servicio ambiental va a ser considerado como un insumo más dentro de la función de producción ordinaria de un bien o servicio privado, y además el bien o servicio ambiental va a formar, junto con otros bienes y servicios, parte de la función de producción de utilidad de un individuo o una familia. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, aquí esta metodología se implementa sobre todo, les voy a poner un ejemplo, en cuestiones agrícolas. Eh, en cuestiones agrícolas, en donde la tierra, que es un bien, ya lo hemos visto, cuando hablamos de servicios ecosistémicos, además, recordemos que este era un bien de regulación, pero que también la tierra pues estaba encaminada en bienes de consumo justamente porque la utilizamos para llevar a cabo actividades ganaderas y agrícolas. Entonces, esta metodología por eso está entrando solamente en el valor de uso, independientemente de si es directo, indirecto o de opción. Por lo tanto, va a estar considerando aquellos efectos que se estén generando sobre la producción de un bien privado. ¿Cuáles son esos cambios? Principalmente dos. Cambios en la productividad, es decir, en las funciones de dosis, respuesta o funciones de daño, y cambios en las funciones específicamente de dosis respuesta, que es una curva que se presenta, es una gráfica que se presenta de manera tanto lineal como no lineal, y en algunos casos con umbrales a partir de los cuales el daño puede ser irreparable. Ahorita voy a concretar estos conceptos en un ejemplo, pero en el caso de la agricultura, la aplicación de este método justamente se va a fundamentar en multiplicar la variación de los rendimientos de los cultivos que se estiman a través de funciones de productividad y de dosis respuesta con respecto a los precios prevalentes del momento en que se lleva a cabo el análisis. Concreto, vamos a poner este supuesto de un caso agrícola. Vamos a suponer que tenemos a un productor pequeño. Este productor que es pequeño, que no compite con los campos de Herdes ni de Clemente Jacks, no sé, que está cosechando frijol, ¿no? Es un productor pequeño y que va a haber alteraciones en los volúmenes de su producción. Que estas alteraciones, tal como lo estamos viendo ahorita en la inflación, no sé si notaron que en la semana pasada se aumentaron costos de verduras y de frutas muy caros. Creo que dentro de los que más se dispararon estuvieron el jitomate. Pues tiene que ver con alteraciones en los volúmenes. ¿Qué es lo que va a alterar? Pues puede alterar el mal tiempo, puede alterar un aumento en la gasolina y por lo tanto pues ya no puedan estar transportando lo que cosechan al lugar de venta. Puede alterar
específicamente en los volúmenes, pues cosas que tienen que ver con el clima y con el precio de los fertilizantes y agroquímicos. Entonces, estas alteraciones en los volúmenes de producción eh, son, van a estar manejando la dinámica o cambiando la dinámica de los precios que están involucrados para mantener constante tanto la cantidad como la composición de la producción y de los factores productivos para que esto esté constante. Cuando se da una alteración en el volumen, también se van a mover los precios en a la venta final, pero si esa alteración se dio en el volumen, también va a requerir un mayor costo, porque si fue por una mala temporada, por una nevada, por una granizada, qué sé yo, entonces el productor va a tener que invertir en reparar los daños que ocasionó el clima. Si el costo tiene que ver con un cambio a nivel pues más general por la inflación, etcétera, etcétera, pues entonces también eso se va a modificar porque va a implicar más gasto para el productor el poder estar comprando tal agroquímico. Ahora, también en los agroquímicos y en las empresas que los producen, pues hay impuestos. Y si estos impuestos también suben, pues también afectan al pequeño productor. Entonces, todo eso es lo que va a estar moviéndose. ¿Y dónde está entrando aquí la valoración del ambiente? Justamente la valoración del ambiente está entrando en medida que está haciendo una función para nosotros y de ahí obtenemos u obtienen los agricultores un sistema económico y productivo para estar subsistiendo. Entonces, tanto la cantidad como la composición de la producción y de los factores productivos deben de tratar de mantenerse constantes. Y para mantener esa constancia, pues hay que estar dando mantenimiento a ese servicio que directamente utilizamos. Además, en la agricultura no solamente es estar cuidando, abonando el suelo, sino que aquí también hay que estar utilizando otro servicio como lo es el agua para poder estar regando las plantas y de esta manera pues estar teniendo una producción constante. Hay que hacer un pago de agua, hay que implementar quizá un sistema de riego, perdón, hay que hacer probablemente un pozo, qué sé yo. Entonces, esta metodología se utiliza principalmente para estos casos. Me voy a quedar hasta aquí con el principio de este supuesto que vamos a analizar a profundidad. La verdad es que pues ya eran, no, sí todavía faltan bastantes diapositivas. Eh, concluyo, avanzamos casi la mitad. Voy a concluir esta metodología la siguiente semana para terminar con los temas sobre manifestación de impacto ambiental, que es otra metodología, y las cuentas económicas y ecológicas, que también son otras metodologías, pero a niveles no solo económicos, sino también ya legales y jurídicos. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario sobre estos temas? No, profesora, ninguno. Ok. Yo Eh, sí, profe. adelante, Vanessa. Con respecto a su tarea, como ya no terminamos de ver el otro punto, ¿cómo le hacemos ahí? Aún así, por favor, respóndanla. Ya no podemos retrasarnos más. Ok, Ya estamos, ya les di las partes más básicas y las características de las metodologías. Ya averigüen por otras fuentes bibliográficas, por favor, no se queden solo con la información que yo les proporciono, porque ya tienen las tres características de estos métodos de valoración, ¿vale? Estos son los métodos de valoración económica exclusivamente. No van a tener que abarcar ni la manifestación de impacto ambiental ni las cuentas económicas. Esos que no hemos visto no forman parte de su tarea. Ajá. ok, maestra, Porque gracias. esas no solamente son económicas, sino además son jurídicas. Perfecto. Por favor, también, si tienen alguna duda de su cartel que tienen que entregar como evidencia integradora, váyanmela escribiendo por el aula virtual, de tal manera que pueda yo ir esclareciendo, o si necesitan que hagamos una asesoría aparte sobre esos temas, por favor, solicítenmela para hacer un espacio en los horarios y coordinarme con ustedes, ¿ok?